Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos aquí para un nuevo capítulo de nuestro programa Los Libertarios, este espacio que hemos creado para ustedes desde el Partido Libertario con cariño para los militantes, adherentes y personas afines a la idea de la libertad. Un espacio que hemos conseguido para difundir nuestra idea, para que conozcan nuestra voz y para que cada uno pueda aportar en los comentarios. Recuerden, nosotros estamos mirando constantemente lo que ocurre en la transmisión en vivo. Pueden hacer sus preguntas, comentarios y se los vamos a hacer llegar al invitado si es que corresponde. Hoy día estamos día lunes posterior al proceso eleccionario que tuvimos ayer en el país, un proceso de elecciones primarias para gobernadores regionales y para alcaldes, proceso que se llevó a cabo al área del CERVEL, en algunas comunas, en algunas regiones y donde no todos los pactos, coaliciones políticas participaron, donde destacó principalmente una muy baja participación. Y también tuvimos una semana política bastante movida desde el punto de vista de las pensiones, el proyecto del retiro, el segundo retiro del 10% del Congreso, cuya respuesta también vino desde el gobierno con otro proyecto similar que venía asociado con alza de impuestos, entre otras medidas. Para comentar estos dos grandes temas, tengo de invitado hoy día, tengo el honor de tener aquí presente a través de Zoom a Jorge Rojas. Él es un destacado académico, ingeniero civil de profesión, tiene un máster y un doctorado en la Universidad de Washington en economía. Por lo tanto, es una persona que tiene gran expertise en el área económica sobre todo. Jorge, buenas tardes, muchas gracias por participar con nosotros. No, muchas gracias, Diego, por la invitación. Qué bueno, Jorge. Mira, como te comentaba y le comentaba a los amigos, hoy día queremos hablar sobre el proceso eleccionario. Cuéntame, ¿qué impresión, cuáles son las primeras ideas que te vienen a la mente cuando piensas en el proceso eleccionario que tuvimos ayer? Bueno, lo primero es notar la baja participación, es decir, a nivel nacional la tasa de participación fue menos del 3%, fue de un 2,83% aproximadamente a nivel nacional. Eso muestra que los partidos son muy pequeños, ¿ya? No representan, digamos, a las grandes mayorías, y quizás también eso muestra por qué fracasó el acuerdo por la paz y por una nueva constitución, porque solamente se cumplió la parte relacionada con el plebiscito constitucional, pero la parte de la paz, hemos visto que los desmanes en el centro de Santiago siguen ocurriendo. La delincuencia también está un poco descontrolada, particularmente en las poblaciones por la situación de narcotráfico. No hay una condena totalmente transversal a los hechos de violencia, siempre es un poco tímida por parte de algunos sectores de la izquierda. Entonces, bueno, el proceso electoral que tuvimos el día de ayer volvió a demostrar que hay un desapego con la actividad política, lo cual es preocupante porque las democracias robustas tienen partidos políticos fuertes que son capaces de dirigir ideas, de dirigir personas, y lo que vimos ayer fue una participación muy baja. De hecho, hice un pequeño ejercicio de cálculo y en términos generales, por ejemplo, en la primera vuelta de la elección presidencial del 2017, el costo por voto emitido fue del orden de los 1.000 pesos. Y el día de ayer el costo por voto emitido fue por lo menos 3.000, porque solamente calculé, digamos, el costo por voto considerando la cantidad de vocales y el pago que se le hace a cada uno de los vocales, pero no consideré otros costos asociados como es la movilización de las tropas del ejército, la disponibilidad de algún jefe de local en los distintos establecimientos donde se realizan las votaciones, el costo asociado a las medidas sanitarias que también tuvieron que ser asumidas por parte del Estado. Entonces, la verdad es que para una votación con tan poca participación, el costo fue muy alto. Y obviamente que lo paga, digamos, el Estado. De hecho, si nosotros quisiéramos traducir estos costos en términos, por ejemplo, de viviendas sociales, que nosotros hoy día en la mañana veíamos en la Rotonda Atenas que había una protesta justamente por el tema habitacional. La primaria del día de ayer es alrededor de 100 viviendas sociales. Ya son 100 viviendas sociales que nos gastamos ayer en una primaria para los partidos políticos. Entonces,
podemos ver que, si bien es cierto, se puede argumentar que ese es el costo de nuestra democracia, ese es el costo en realidad de la democracia interna de los partidos. Y que me parece un poco excesivo esto de los 3.000 pesos por voto, considerando de que estamos en una situación donde la deuda pública se está incrementando, hemos tenido una actividad económica muy baja durante todo el año, tuvimos la pandemia, entonces hubiese sido mejor quizás que los partidos políticos fuesen capaces de alcanzar acuerdos o tener primarias como las que tenían antiguamente, donde son primarias que organizan ellos mismos y que producto de la misma desconfianza que se tienen a sí mismos es que necesitan que el Estado sea como una suerte de ente fiscalizador. Jorge, mencionaste un concepto muy interesante al pasar. Me gustaría que nos explicaras cómo se obtiene, tú como economista, cómo se obtiene el cálculo del costo por voto. O sea, en realidad es un cálculo sencillo, uno simplemente considera todos los costos asociados a realizar la elección, donde los costos, está el costo de los vocales, está el costo del personal que no son vocales y que también tienen que estar en los establecimientos, en los locales de votación, la movilización de las tropas del ejército, también las medidas sanitarias, la producción de las papeletas. Todos esos costos se consideran y luego lo que uno hace es dividir, digamos, este costo total por la cantidad de personas que participó en esa elección. Y producto de que participó tan poca gente en la elección primaria del día de ayer, el costo obviamente es bastante alto y es por lo menos, ¿ya? O sea, de manera bien conservadora, 3.000 pesos por voto, siendo que en una elección habitualmente, por ejemplo la elección presidencial, que es del orden de los 1.000 pesos. ¿Ya? O sea, la segunda vuelta de la elección presidencial entre Guillermo y Piñera costó del orden de 1.000 pesos el voto. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros miramos a grandes números, en términos del presupuesto de la nación es un costo muy marginal, ¿ya? Pero cuando tenemos tantas necesidades, la pregunta es si se está haciendo una asignación eficiente de los recursos considerando, digamos, tantas necesidades que tienen las personas, y como veíamos la protesta, digamos, en la Rotonda Atenas esta mañana, que era justamente por el tema habitacional. Entonces el costo de ayer equivale por lo menos a 100 viviendas sociales, pero que esto también se junta con el tema de los viáticos de los diputados, que ahí pueden ser otras 100 viviendas sociales más en un año, y así se va juntando y se va juntando una cantidad de dinero que al principio puede ser marginal, pero si uno lo va juntando por varias décadas, ya deja de ser marginal y le podría resolver el problema habitacional a un conjunto significativo de familias. Si quisiéramos una asignación de esos recursos priorizando, digamos, cuestiones como la vivienda. Eso es precisamente uno de los temas que a mí me quedó dando vuelta, porque tú lo mencionaste, hay necesidades básicas de las personas, un grupo importante que merecen tener atención por parte del Estado y de privados también, ¿por qué no? Pero también hay otras cosas innecesarias como toda esta burocracia estatal. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la priorización de los recursos? Y además considerando que cuando se hizo la reforma que permitió las primarias, las municipales, la argumentación o la excusa que nos daban desde la clase política era: los chilenos necesitan y quieren más democracia, más participación, pero a la luz de los resultados aparentemente no quieren participar desde el punto de vista político formal, porque ya vemos que las calles están muy politizadas. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Claro, o sea, hay una crisis de representatividad bien grande, y que esto viene, o sea, hay una crisis de representatividad y también una crisis de liderazgo, porque la crisis que tuvimos el año pasado, que partió el 18 de octubre de 2019, es básicamente porque los políticos no son capaces de encauzar a través de la vía institucional el sentir de las personas, y se ha ido validando en el discurso público, ¿ya? De que para poder ser considerado es válido utilizar como instrumento la violencia. Ya de hecho lo vimos con las evasiones que comenzaron, digamos, con toda esta situación que desencadenó en el 18 de octubre, posteriormente con los saqueos. La semana anterior veíamos a los vendedores ambulantes de Estación Central cortando el tránsito en las calles.
hoy día una situación similar en la Rotonda Atenas por una demanda distinta. Entonces lo que se ha ido lo que se ha ido interiorizando en la mente de las personas mayoritariamente es que la violencia, el uso de la fuerza, es la única forma para que las autoridades te tomen en cuenta, lo cual muestra la falta de liderazgo político de capaz de recoger esas inquietudes y canalizarlas institucionalmente y, por supuesto, condenar fuertemente por todos los sectores la violencia como instrumento político, ¿ya? Entonces, esto también habla de que la élite chilena, ya la élite tanto intelectual. Ahí tenemos un problema, que la señal de comunicación de Jorge le está vía Zoom desde su domicilio, dándonos su opinión respecto a las elecciones que tuvimos ayer. Nos comentaba que el costo por la elección es muy alto comparado con un periodo normal y nos mencionaba su opinión respecto de lo que está ocurriendo en el país, que si bien la gente quiere participar, pero evidentemente no quiere participar por los canales institucionales que ofrece el mismo Estado. Jorge, ¿volviste? Sí, yo te escucho. Eso. Tuvimos No. se quedó pegada tu imagen unos segundos, pero continúa con la idea. Ya, bueno, entonces decía que aquí hay un problema de que la élite ha sido incapaz también de canalizar las problemáticas de las personas. Eso es cierto. Ellos han tenido una culpa relevante en este aspecto, que no han sido capaces de encauzar las demandas, como dices tú, y ha preferido la gente, porque muchos de ellos dicen, miren, ya no me queda otra, no me escuchan de otra manera si es que no rompo las calles, si es que no quemo, no hago barricadas, etcétera. ¿Tú crees que en ese sentido, Jorge, peligra la democracia de Chile? Más que la democracia de Chile, yo creo que podemos terminar con una democracia muy inestable, en el sentido de que vamos a tener, por ejemplo, lo que sucedía en el Parlamento, que hay un constante bloqueo de iniciativas del gobierno, siempre se están, digamos, hay un constante conflicto en el proceso de generación de leyes. Entonces eso obviamente que genera inestabilidad. También genera inestabilidad el hecho de no tener claro cuál es el camino a seguir. O sea, si yo voy a hacer una reforma, en Chile en los últimos años se han hecho varias reformas tributarias, ¿ya? Los impuestos son una variable muy importante a la hora de definir inversiones, ¿ya? Tanto sean inversionistas locales o sean inversionistas extranjeros, es muy complejo estar tomando decisiones de inversión si no tengo claro cuál va a ser el esquema tributario que me van a aplicar. Entonces eso genera también esa inestabilidad en ese aspecto, genera volatilidad macroeconómica y por lo tanto la volatilidad macroeconómica va a impactar en el empleo tarde o temprano, y eso va a disminuir la calidad de vida de las personas, porque sabemos que la herramienta más importante para poder salir adelante es el empleo, ¿ya? No son los bonos que entrega el gobierno. De hecho, los bonos lo único que hacen es generar una suerte de clientelismo en el mediano y largo plazo. Y últimamente lo que hemos visto es un festival de bonos de distinto tipo, cuando lo que se debería hacer es focalizarse en el empleo y dejarse de utilizar el tema de los bonos como una herramienta que no responde solamente a lo que hemos visto por la pandemia, que podría ser justificado, sino que esta política de los bonos viene desde mucho antes, y no es de este gobierno, es de los gobiernos anteriores, y debería, digamos, tratar de normarse cuándo se puede entregar un bono y cuándo no. Ahora, como digo, no veo que la democracia desde el punto de vista de terminar con una dictadura o algo así esté en riesgo, pero sí veo que la estabilidad democrática está en mucho riesgo, y si efectivamente hacemos el cambio constitucional y nos movemos hacia un sistema parlamentarista, podríamos estar con un primer ministro que nos dure un año y medio, luego cambiar el primer ministro, estar acusando constantemente y removiendo los ministros. O sea, puede ser una situación de alta volatilidad política que tarde o temprano va a repercutir en la economía real. De hecho, hemos visto últimamente el desfile de ministros del Interior. O sea, primero estuvo Chadwick, después Blumen, después Víctor Pérez, ahora Rodrigo Delgado,
y no han pasado, digamos, ni siquiera 3 años todavía del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, se ve mucha volatilidad política y eso repercute en la economía siempre tarde o temprano. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que la democracia chilena en el futuro va a ser mucho más inestable y por lo tanto menos atractiva para la inversión extranjera. Perfecto. Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, por ahora, digamos. Así como están Por las ahora, cosas, o sea, no sabemos. Sí. Ojalá que llegue hasta el año nuevo, digamos. Oye, volviendo al tema de la elección y de la focalización de recursos, dado lo que hemos conversado, ¿te parece justo que los partidos políticos, la élite política que está tan desprestigiada y con tan poca popularidad por parte de la población, siga utilizando al Estado, es decir, los impuestos de todos nosotros, para financiar sus elecciones que van en beneficio de sus propios intereses? ¿Crees que es justo eso? Y si no, ¿cuál sería una alternativa o si es necesario que como sociedad nos replanteemos esta situación, ya que no hubo participación? Evidentemente no hay interés en participar en primaria municipal al menos. Claro, o sea, no hubo un interés. Ahora, recordemos que la creación de las elecciones primarias, digamos, dirigidas, organizadas por el CERVEL, tiene que ver con el hecho de que se desconfiaba bastante dentro de las primarias convencionales que organizaban los propios partidos, ¿ya? Porque dentro de los distintos partidos hay distintos grupos, también estaba todo el tema del financiamiento de la actividad política, donde llegaba plata de las empresas. Entonces lo que se trató fue de, digamos, limpiar un poco ese tipo de situaciones. Ahora, el problema que ocurre es que efectivamente la tasa de participación es muy baja. Ya dijimos que fue menos de un 3% el padrón electoral que participó en esta elección. Entonces, con una tasa de participación tan baja, la asignación de recursos me parece un poco excesiva comparado con una elección presidencial de segunda vuelta, por ejemplo. Ahora, además, no olvidemos que los partidos políticos también reciben un financiamiento público. Entonces, los partidos políticos reciben un financiamiento público y además se le organizan las primarias. Entonces, quizás una forma de mitigar un poco este exceso en el gasto sería descontar, digamos, una cierta cantidad proporcional de ese financiamiento público para poder financiar, digamos, estas otras primarias. Porque como digo, o sea, las primarias organizadas por el CERVEL tienen su origen en el financiamiento de la política, que ya sabemos el caso de Penta, Ponce Lerú con Soquimich, etcétera. Entonces se trata de resolver ese problema. Se trata de resolver también la situación de que los partidos eran muy poco democráticos internamente. Entonces las elecciones primarias que ellos mismos organizaban tenían poca credibilidad ante los ojos de los mismos candidatos. Entonces el objetivo es justamente poder potenciar transparencia y participación, pero por otro lado tenemos de que la participación es bajísima, entonces lleva un costo y los recursos son escasos, y mi proyección es que cada vez van a ser más escasos, producto de lo que conversábamos antes, la inestabilidad política que va a repercutir en la macroeconomía nacional sí o sí. Entonces sería interesante como forma de resolver este problema de financiamiento, mirar, digamos, la posibilidad de descontar parte del financiamiento público que reciben los partidos. Ahora, eso tiene la posibilidad de que justamente se genere nuevamente el problema del financiamiento privado de la política, y por eso es que el problema no es tan sencillo, pero en tiempos de escasez como esta sería válido, digamos, pensar en cómo focalizar y priorizar el uso de recursos que son escasos. Es que claro, tú mencionabas que la tasa de participación fue menor un 3% y ese número se correlaciona bastante bien con el número de militantes que tiene Chile, militantes activos en partidos, sea cual sea, que bordea un 3% del padrón electoral. Entonces, es como, miren, si son tan pocos los que van a participar, mejor que lo hagan internamente, con transparencia, con todo el tema, porque, claro, hicieron esta reforma con todos los objetivos nobles que tú mencionaste, de mejorar la transparencia, evitar corrupción, etcétera, pero además en esa misma reforma metieron el financiamiento público. Entonces, ¿a quién le rinden cuenta los partidos políticos y la burocracia en general? Esto es un despilfarro de plata que merece la pena darle una vuelta, y la propuesta que tú mencionas es bastante interesante en ese sentido. Es decir,
si no fueron capaces de incentivar a que los chilenos participen en una decisión que les compete a ustedes por sus propios intereses, por lo menos devuelvan algo del dinero que los chilenos invirtieron en ustedes. Parece bastante sensato, claro, me imagino que desde el punto de vista económico hay que hacerle harto ajuste, etcétera, pero así como idea macro parece bastante sensato, Jorge. Es de harto sentido común, considerando, en especial si consideramos la situación actual, que es una situación de crisis económica, donde algunos celebran la creación de 300.000 puestos de trabajo, pero hay que considerar que de esos 300.000 puestos de trabajo, la mitad son empleo informal, es decir, una persona que sale a vender Super 8 se considera empleada o ocupada bajo esa definición. Entonces la crisis es importante, no es una crisis pequeña, y de hecho los mismos políticos nos dan la razón en eso, porque están ellos muy de acuerdo en que tenemos que seguir utilizando nuestros ahorros de la vejez para poder financiar consumo presente, a través, digamos, de este segundo retiro del 10%. Entonces ellos están súper conscientes de que hay una crisis importante, pero a pesar de esa conciencia, no son capaces, digamos, de ahorrarle al Estado chileno 2.000 millones de pesos, que es más o menos lo que costó esta elección primaria. Y claro, ahí hay un poco de doble estándar. Yo soy bastante crítico de la clase política, porque todos los problemas que tenemos hoy, especialmente el problema del orden público, es porque la clase política ha sido incapaz de canalizar institucionalmente las demandas de los ciudadanos, y eso obedece a que los ciudadanos reclaman y luego los políticos se dan cuenta. Y esto es porque no están conectados con las bases, o sea, no tienen una base popular, no están en las poblaciones, entonces, claro, no conocen los problemas que experimenta la gente y esperan a que explote un poco la problemática y recién ahí toman acción, y que últimamente esa acción se ha visto con una estrategia bastante populista. Es decir, hay una incapacidad completa por parte de nuestra clase política de tratar de explicar cómo se resuelven los problemas, más que de decir sí lo vamos a resolver como usted lo plantea, aunque la forma en que las personas lo planteen sea técnicamente imposible, ¿ya? Y que quizás se pueden usar esos recursos hoy, pues la pregunta es qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado mañana. Entonces, esa incapacidad de la clase política de liderar, ya la clase política perdió su liderazgo completamente. Lo único que hace es seguir las encuestas y decir lo que ellos creen que les va a dar votos, más que tratar de proponer una solución técnicamente responsable. Claro, además de la capacidad de liderar, se perdió la capacidad de conducir los procesos políticos para evitar todo este tipo de revueltas, digamos, y de estallidos. ¿Se instaló el populismo en Chile, Jorge? Sí, de todas maneras. De todas maneras que se instaló el populismo, y puede ser un populismo de izquierda a lo Pamela Giles, o un populismo de una derecha con poca identidad, como podría ser el de Joaquín Lavín. Pero claramente aquí la capacidad de decir, mira, esto no se puede porque tiene estos efectos, es algo que ningún político está dispuesto a hacer, porque están pensando en la próxima elección y no están pensando en el futuro de Chile, no están pensando en la próxima generación, sino que están pensando en la próxima elección. Entonces esa visión cortoplacista es la que puede condenar al país a seguir la ruta que han tenido los otros países, con una cierta identidad propia, por supuesto. Ya no creo que vaya a ser ni Chilezuela ni Chilentina, pero sin lugar a dudas vamos en una espiral descendente, y con los populismos, como por ejemplo lo que plantea Pamela Giles respecto de su visión de las pensiones, es de una irresponsabilidad tremenda. Lo que habla Daniel Jadwe en términos económicos es consistente, porque usa la teoría de valor trabajo de Marx, pero es una teoría que parte errada en su base. Entonces no tiene la economía a la que él hace referencia, es una economía marxista más bien clásica, que sabemos que no resulta. O sea, quizás puede funcionar algo desde el punto de vista filosófico como explicación de la historia, pero desde el punto de vista de explicación económica es completamente errado. Y Joaquín Lavín, que es militante de la UDI, que dice que es socialdemócrata. Entonces, este miedo, digamos, de explicarle a las personas, si las personas no son tontas, si las personas tienen lógica. Entonces, si uno se diera el trabajo de explicarle,
probablemente muchas de las personas lograrían comprender lo que se está diciendo y cambiar, digamos, su actitud. Pero si la clase política está muerta de miedo y no es capaz de explicar nada y solamente quiere ganar la próxima elección, entonces está, sin lugar a dudas, condenando a la próxima generación. Nadie está dispuesto a pagar costos políticos, solo quieren vivir de los beneficios, digamos, y este es un mal que podría convertirse en un cáncer probablemente, que va a ser difícil de extirpar en la sociedad chilena en los próximos años. Jorge, antes de continuar, te quiero invitar a que saludemos los dos a nuestro auspiciador, que nos ayudan todos los lunes a sacar este programa al aire. Se trata de un pequeño emprendimiento, una pyme, por supuesto, que nosotros apoyamos, digamos, desde siempre. Y aquí está nuestro amigo Mega Tasty. Ellos son un emprendimiento, una pyme de comida rápida, Jorge. Ellos están instalados en Colina, así que si andas por allá de paso o te va a ver algún familiar, no dudes en pedir en delivery a Mega Tasty. Ellos tienen una carta de sándwich espectacular, los mejores ingredientes, la mejor combinación de sabor, directo a su casa. Así es que, amigos de Colina, no duden, Mega Tasty. Un saludo, muchas gracias por estar aquí, y un saludo, por supuesto, a su dueño y amigo, a Christopher. No, excelente. ¿Te gustó, Jorge, no? Tenlo presente cuando vaya a Colina. Estupendo, cuento con eso. Mira, el siguiente tema que queríamos hablar, aprovechando la contingencia de la semana que fue bien movida, el tema de las pensiones. Sabemos que ya hubo un primer retiro del 10%, con bastante popularidad este proyecto. Las encuestas hablan de sobre un 70-80% de aprobación a esta idea. Y el resultado del primer retiro fue que alrededor de, corrígeme Jorge, yo soy malo para las cifras, 3,5 millones, 4 millones de personas quedaron sin fondos en su AFP. O sea, 2 millones con el primer retiro y si se aprueba el segundo retiro van a ser 4 millones de personas que se van a quedar con cero en su fondo de pensión. Entonces el Congreso, Pamela Giles como su gran, digamos, estandarte, promueve un segundo retiro del 10% para dejar a más personas sin fondos de su AFP. Y el gobierno contraataca, digámoslo así, con un proyecto nuevo que incluye limitaciones para ese retiro e impuestos para las rentas más altas. Esto yo lo veo como un gallito, excusando mi expresión, digamos, entre Congreso y gobierno. Y se están disputando el poder con la moneda de cambio que son las pensiones y el futuro de los chilenos. ¿Qué impresiones te merece todo este debate, digamos, de pensiones que está dando en este momento la clase política chilena? O sea, primero, hay varios elementos. El primero es que se aprovechan del analfabetismo financiero de los chilenos. O sea, hacen o pretenden de que esto parezca un bono entregado por el Estado cuando en realidad son los ahorros que las personas tienen para la vejez, y que lo que están haciendo es retirarlos anticipadamente para poder financiar consumo presente, lo cual me parece una irresponsabilidad tremenda. Si aquí es cuestión de, o sea, todos cuando éramos pequeños escuchamos el cuento de la cigarra y la hormiga, donde la cigarra cantaba todo el verano y la hormiga trabajaba y ahorraba, almacenaba para el invierno. Después llega el invierno y la hormiga usa lo que tenía almacenado, mientras que la cigarra se dedicó a cantar, consumió durante el verano, llegó el invierno y no tenía nada. Entonces acá lo que está pasando es que las personas están utilizando su ahorro para la vejez para poder paliar una situación actual. Ya están cambiando simplemente consumo futuro por consumo presente, ¿ya? Y el problema, además de eso, es que este dinero presente, si lo dejábamos 10 años más, iba a seguir creciendo. Por lo tanto, el cambio de consumo futuro por consumo presente es realmente un mal negocio desde ese punto de vista. Entonces, eso es lo primero, de que no se le está explicando a las personas que, si bien es cierto, iban a tener una pensión pequeña cuando jubilaran, ahora va a ser aún más pequeña, ¿ya? No van a contribuir prácticamente con nada, sobre todo los 4 millones que se van a quedar con cero en su cuenta de capitalización individual una vez que se apruebe el segundo retiro, que es lo más probable que vaya a suceder. Entonces, eso es el primer punto. El primer punto es el aprovechamiento de la ignorancia financiera de la inmensa mayoría de los chilenos, ¿ya? Y que es una cuestión que tiene que cambiar. O sea, una propuesta que me parece súper razonable es que se enseñe economía desde primero básico, ¿ya? Por último, pueden ser algunas unidades dentro de ciencias sociales,
De hecho, hay economía que está incorporada en el programa educacional de la enseñanza media, pero es demasiado elemental, son casi definiciones muy básicas y que no tienen nada de económico, porque son definiciones, digamos, de vocabulario prácticamente, y no se les enseña intuición económica. Aquí lo que hace, y la intuición económica uno la puede enseñar desde primero básico con ejemplos tan sencillos como el precio de las manzanas, el precio de la marraqueta, porque resolver ese problema del alfabetismo económico y financiero nos ayudaría a tener también personas más informadas que no votarían por populistas de este nivel. Lo segundo que me parece, y que me parece que demuestra un poco la crisis ideológica que existe en la derecha, es que la derecha chilena, o sea, la izquierda presenta un proyecto donde no hay un pago de impuestos, ¿ya? Siendo que la izquierda ellos son los amantes de los impuestos, les gustan los impuestos. Y la derecha ve este proyecto sin impuestos y dice, no, tiene que haber impuestos. O sea, la derecha, que en todas partes del mundo está en contra de los impuestos, acá está a favor de los impuestos. O sea, a un proyecto que venía sin impuestos, le agregan impuestos, lo cual muestra la profunda crisis ideológica que tiene la derecha chilena, que realmente la derecha chilena parece una coalición socialdemócrata, ¿ya? Y eso estaría bien si es que ellos dijeran que son socialdemócratas, así como lo hizo Lavín. Creo que ahí al menos tuvo un acto de honestidad de decir que es socialdemócrata. Entonces, este proyecto lo que hace es generar una serie de dudas sobre las definiciones ideológicas de los distintos conglomerados. O sea, primero, la izquierda hace esta propuesta con el fin de ganar popularidad a costa de los ahorros para la vejez de los chilenos. Segundo, la derecha le pone un impuesto, algo que no traía impuesto, lo cual muestra un problema de coherencia ideológica, y que están pensando seguramente en la deuda que se le está estallando. Entonces, la deuda pública está creciendo sustancialmente, pero este impuesto sobre los fondos de pensiones probablemente no va a tener un impacto tan significativo sobre ese problema que se viene arrastrando de Michelle Bachelet II y que ha estallado, digamos, con la pandemia. La otra situación problemática tiene que ver con la estructura del sistema de pensiones, ¿ya? Entonces la izquierda aquí es muy inteligente, es muy estratégica en su análisis, porque dicen, mira, con el primer retiro, 2 millones de personas quedaron sin nada en su cuenta de capitalización individual, ¿ya? Sin nada en su cuenta de ahorro para la vejez. Con un segundo retiro, 4 millones van a quedar sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de nacionalizar los fondos de pensiones, es decir, expropiar los fondos para crear un nuevo sistema de seguridad social, como dicen ellos, ¿ya? Es decir, la fuerza que puede ir tomando esta idea de tomar ese otro 80% de plata que queda dentro de aquellos que todavía tienen ahorros previsionales, puede ser nacionalizado. ¿Por qué? Porque ahora va a ser más popular. ¿Por qué? Porque van a haber 4 millones de personas que no van a tener ni uno de ahorro para su vejez. Entonces, decir ahora nacionalicemos va a tener más respaldo. Si antes tenía un respaldo de 2 millones, ahora subiste el tiro al doble, a 4 millones. ¿Por qué? Porque son 4 millones de personas que tienen cero. Y claro, los otros que tienen sus fondos ahí, entonces te van a obligar a ser solidario, ¿ya? Lo cual a mí me parece que no es la forma. Creo que la solidaridad es voluntaria y no impuesta. Entonces, claro, también está la estrategia que puede ser diseñada o no, ¿ya? Pero si uno lo mira desde afuera, ve una estrategia bastante sensata por parte de los sectores que creen que nacionalizar los fondos de pensiones para crear un nuevo sistema de seguridad social es la forma de hacerlo. Y ahora van a tener más respaldo porque va a ser una medida más popular. Entonces, sin lugar a duda, que también está esa problemática. Entonces, claro, después sale Pamela Giles y dice, no, segundo retiro nomás y nada más. Claro, porque si se hace un tercero o cuarto retiro, los fondos que van a estar disponibles para poder ser expropiados van a ser más pequeños, ¿ya? Entonces,
esa también es una situación bastante problemática. Entonces, que el gobierno, por una ganancia insignificante, haya presentado un proyecto que es el proyecto de la izquierda, pero con impuestos, para tratar de tomar el mérito de ese proyecto y quitárselo a Pamela Giles, que a su vez se lo quitó al diputado Bianchi, que fue el primero que hizo esta propuesta, me parece contraproducente. Lo que se debió haber hecho es simplemente decir no. Vamos a tener un IFE, vamos a seguir con el ingreso familiar de emergencia, quizás se va a potenciar, vamos a seguir con la creación de empleo asalariado, empleo de calidad, entregar subsidios al empleo, etcétera, pero no se van a seguir tocando, digamos, los fondos de pensiones. Pero no fue lo que se hizo, y lo que se hizo fue tomar el proyecto de la izquierda y colocarle impuestos. Oye, nos dan puntadas sin hilo, y tomando lo último que dijiste, se me ocurrió la idea esta, mira. La izquierda hizo un proyecto sin impuestos y la derecha le pone impuestos, o sea, el proyecto lo izquierdizó más todavía una coalición de la derecha. Y qué bueno que lo mencionaste, porque yo te lo iba a preguntar justamente, que políticamente cuál era la razón por la que estaban haciendo esto, y yo soy de la tesis que tú mencionas, que en el fondo están creando las condiciones para que ya no quede otra alternativa más que nacionalizar. Y claro, si no quieren sacar de a 20, de a 30, de a 50, porque luego el fondo para repartirse va a ser mucho más pequeño. ¿Cuánto en dólares se habla más o menos que tienen acumulados los fondos de pensiones? Es una cifra gigantesca. ¿Tú la tienes a mano, Jorge? No la tengo en este minuto, pero la puedo tratar de encontrar. Pero son miles de millones de dólares. Estamos hablando de esa escala. De todas maneras. Es un pozo bastante suculento, bastante tentador para los que son amigos de lo ajeno. O sea, es un monto gigantesco de dinero. Acá lo tengo. Son como del orden de 200.000 millones de dólares. Wow, es bien tentador, la verdad. Para los que son amigos de lo ajeno, para los que no, ¿sí? Es el fondo de las personas. Oye, Jorge, tú eres libertario, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Eres libertario o libertario? No, yo soy libertario. Perfecto. Soy libertario a la antigua, me gusta la tenencia y porte de armas, estoy a favor de la legalización de las drogas y el aborto, no me gustan los impuestos, desconfío profundamente de la corporación política, así que me defino libertario y de hecho firmé la ficha del Partido Libertario. Muy bien. Aquí públicamente te doy la bienvenida, aunque ya lo hicimos en privado, pero bienvenido al partido y eres un libertario tomo y lomo. Como libertario, ¿qué opinión te merece aquellos libertarios que creen que este proyecto es afín a la ideología libertaria? El hecho de que las personas puedan disponer de su plata bajo su propia responsabilidad. Es súper buena la pregunta, y creo que como libertarios, claro, por supuesto que las personas tienen la libertad de hacer lo que quieran con su dinero, y si quieren lo pueden ahorrar o no para la vejez, pero aquí hay que entender una cuestión que es el anarcocapitalismo teórico y el libertarismo, digamos, real. ¿Ya? Yo soy un libertario práctico en el sentido siguiente, de que, por ejemplo, ¿cuál es el problema que se puede generar con permitir que las personas retiren o no tengan un sistema obligatorio de pensiones? ¿Ya? Si no existe un sistema obligatorio de pensiones, lo que va a suceder es que van a llegar muchas personas a viejo sin dinero, sin ningún tipo de ahorro. ¿Ya? Entonces, la democracia como mecanismo de resolución de conflictos se va a ver muy debilitada. ¿Ya? Recordemos que en una sociedad con muchas personas, ya en una sociedad como la nuestra con 18 millones de habitantes, el mecanismo de resolución de conflictos cuando no estamos de acuerdo en algo es la democracia. Y la esencia de la democracia es la exclusión de la política como instrumento, la exclusión de la violencia como instrumento político. O sea, nosotros, el mínimo democrático es rechazar la violencia como una herramienta. Si nosotros no tenemos un sistema obligatorio, de ahorro obligatorio para la vejez, lo que sucede es que cuando se llegue a viejo, van a haber muchas personas que no van a tener ningún tipo de ahorro, salvo algunos los más responsables, ¿ya? Pero la mayoría de los seres humanos vivimos en tiempo presente, entonces el futuro, cuando se ve a 30, 40 años, se ve muy lejano, y por lo tanto, en general se prioriza, ya la mayoría de las personas van a priorizar
el consumo presente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lleguemos, ¿ya?, a ser viejos, y si no tenemos ningún tipo de ahorro, probablemente vamos a terminar votando por líderes populistas, como lo puede ser, por ejemplo, Pamela Giles, que nos van a prometer una serie de beneficios sociales para nuestra vejez, y que probablemente, para poder cumplir con esa promesa, van a subirle los impuestos a aquellos que están trabajando y que están generando, digamos, todo el proceso productivo y económico del país. Y por lo tanto, democráticamente podemos terminar en una suerte de sistema bastante totalitario, donde los que trabajan financian a los que no ahorraron durante su vida económicamente activa. Entonces, ese es el problema porque uno puede decir, no, pero es que se hagan responsables, ¿ya? No, que se hagan responsables. Sí, pero si el mecanismo de resolución de conflictos es la democracia, va a emerger un líder y le va a decir, no, yo le resuelvo el problema, y lo que vamos a hacer es ponerle impuesto a los ricos, que para ellos los ricos es la clase media profesional, porque nosotros sabemos que los verdaderamente ricos tienen en su bolsillo a la corporación política desde hace décadas. Entonces no le vaya a ir a subir los impuestos a los grandes multimillonarios del país, cuando le podía echar la mano a la clase media, esa clase media que gana entre 2 millones y 8 millones de pesos, y a eso les vaya a cargar la mano. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un sueldo de 2 millones y medio de pesos no tiene suficiente poder financiero para tener a la corporación política en su bolsillo, no tiene suficiente influencia, está atomizada, y por lo tanto son, digamos, los que eventualmente van a terminar pagando el populismo que va a beneficiar a los pobres, que no va a tocar a los ricos, y que va, digamos, a achicar significativamente la clase media, y la clase media es la que mueve los países. Entonces, bajo esa óptica, digamos, pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que es importante tener un sistema obligatorio de capitalización individual con algún pilar solidario, como lo que existe, digamos, pero no esto de un sistema de reparto o la expropiación de fondos de pensiones privados. Esa es como mi opinión, analizando, digamos, lo que es posible dentro de una sociedad compleja con millones de habitantes. Claro, porque en el fondo tú tienes la expertise y digamos, tu credenciales académicas y experiencia laboral te indican que la realidad a veces pesa más que la ideología, y por más que uno crea que algo puede ocurrir, que se vea bien en el papel, en la práctica eventualmente no. O sea, no sería irresponsable dejar a la suerte del destino de las personas su vejez. Entonces también en ese sentido, ¿qué opina? Me imagino qué opinión tendrás, pero hay quienes libertarios que aprueban este retiro del 10%, pero agregándole una cláusula que diga que no, en el fondo no vuelvan a pedir ayuda estatal en el futuro si es que se ven complicados en su vejez. ¿Tú crees que esa sería una alternativa así intermedio entre estas dos posiciones? Claro, lo que pasa es que uno, cuando está en necesidad, puede firmar cualquier cláusula. El problema es que nosotros teníamos una constitución que nos dio los 30 años de mayor crecimiento de nuestra historia, de mayor prosperidad. Recordemos que en este país hace 30 años atrás habían lugares de Santiago que las calles eran de tierra y que el alcantarillado apenas llegaba. Y hoy día, digamos, estamos en un país y con una ciudad de Santiago mucho más desarrollada. Las personas pobres tienen teléfonos inteligentes, etc. Entonces, claro, cuando uno está... claro, uno puede firmar lo que sea, pero esa firma que uno del documento que uno hace no está escrito en piedra. Entonces, probablemente hoy puedo firmar, ya no voy a necesitar ayuda del Estado, y en 30 años más voy a estar diciendo, no, es que cuando yo firmé eso estaba presionado, y por lo tanto me arrepiento de esa firma, y definámoslo democráticamente, y si tenemos millones y millones de ciudadanos que están en una situación de pobreza, que quizás, digamos, es el resultado de sus propias decisiones, ¿ya? De todas maneras va a emerger este líder populista y les va a prometer que los va a ayudar y va a cambiar la regla del juego. Entonces, ese tipo de compromiso no es viable políticamente. Claro. Es demasiado débil.
es un compromiso que es fácil de romper. Entonces, porque no todas las personas tienen la misma ética y cuando la necesidad, y como decía mi abuelita, la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, por mucho que la persona hizo el compromiso con convicción hace 30 años atrás, hoy día tiene una gran necesidad y va a votar por aquel candidato que le prometa cambiar las reglas del juego y que le prometa que le va a dar algo. Y que, digamos, es lo que hemos visto que sucedió con el tema del plebiscito constitucional, donde teníamos unas reglas del juego y se votó por cambiar esas reglas del juego y la votación fue brutal. O sea, el apruebo ganó con un 78% de los votos, que son del 50%, el 78% 50%, pero igual, de la gente que votó, el 78% estuvo de acuerdo, solamente un 22% estuvo en contra. Por lo tanto, ese tipo de acuerdos son poco... es difícil hacerlos cumplir posteriormente. Y por eso es que es mejor tener un sistema de capitalización individual obligatoria. Ahora, respondiendo a la pregunta del retiro, el segundo 10%, claro, yo también estoy de acuerdo de que sea, o sea, estaba en desacuerdo con el primero, ¿ya? El problema es que el primero abrió la puerta para el segundo y ya no hay más, y entre que expropian el 90% de los ahorros que las personas tienen y que expropian el 80%, es menos malo que expropian el 80%. Entonces es razonable pedir que las personas retiren este segundo 10% y quizás lo inviertan en un fondo mutuo con la misma finalidad, pero administrado de manera individual, pensando también en los ahorros para la vejez. Eso es lo que podría decir, digamos, respecto de tu pregunta. Claro, y dejar a miles de personas, digamos, que firmen el papel, con o sin compromiso de las personas, este problema social va a estallar igual en unos 40 años más, se va a crear una conflictividad a futuro, porque por más que esté escrito en el papel, los problemas sociales existen igual. Lo vemos en las leyes si no tienen un respaldo de la ciudadanía no tienen ningún peso en general. Exacto. Exactamente. Exacto. Mire, entonces para poder hacer una política como esa, se tiene que necesariamente inculcar un trabajo muy, muy, muy a largo plazo, el tema de la responsabilidad ligado a la libertad, para que las personas entiendan que ser libres tiene un beneficio, por supuesto, todos los beneficios, pero también implica responsabilidades que ejercer. Pues, por mencionar una de las más básicas, respetar al de al lado, digamos. Claro, lo que tú dices es perfecto. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es promover el cambio cultural. Eso. El cambio cultural de que la libertad está asociada a hacerse responsable por las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. Es libertad, y por eso que también me parece tan importante fomentar la enseñanza de la economía y las finanzas desde primero básico, si es que no antes. O sea, yo soy partidario de enseñar economía y finanzas desde jardín infantil, con cuestiones muy básicas. Hay muchos juegos que se pueden utilizar para enseñar economía, para enseñar finanzas, porque si tenemos un país más educado financiera y económicamente, las probabilidades de que logren emerger liderazgos populistas como los que estamos viendo hoy en día es mucho más baja. Entonces es súper importante enfrentar la batalla cultural y partir, digamos, con temas tan relevantes como el tema económico. Bueno, esos dos aspectos que tú mencionas, la batalla cultural y la educación financiera, es uno de los sueños que tenemos nosotros en el Partido Libertario. Y por algo Jorge firmó en el Partido Libertario. Si tú tienes esta misma idea parecida, exacto, si tú tienes esta idea similar o te gusta o piensas que la libertad es el mejor camino, este es tu lugar. Te invitamos a ser parte del Partido Libertario, nos estamos formando, recibiendo firmas, las redes sociales ven todo lo que necesitan y se pueden contactar con nosotros sin ningún problema. Antes de ir cerrando, Jorge, voy a mandar un saludo a los que nos están viendo, un saludo a Juan Eduardo Puente desde Concepción y por supuesto a Jorge Romero y Carlos Farfán. Y mira, voy a hacerle caso a Carlos Farfán, si me permite, Jorge, para ir cerrando el último minutito. Voy a leer un comentario de él, donde te deja una pregunta. Mira, dice: excelente invitado el profesor Jorge Rojas. Si pudiera hablar sobre el tema Felices y Forrado y su esquema de negocio, pone entre comillas, la denuncia del director de la misma de la supuesta triangulación que involucra al presidente. ¿Qué opinión te merece en general Felices y Forrado? Bueno, Felices y Forrado
la verdad es que ellos argumentan de que pueden hacer que los fondos de pensiones tengan una mejor rentabilidad que cualquier multifondo. ¿Ya? Recordemos que tenemos 5 multifondos donde el de mayor riesgo es el de menor riesgo. Yo no creo que se le pueda ganar al mercado con las recomendaciones de Felice y Forrado, y la razón es que estas recomendaciones son recomendaciones financieras que pueden generar ganancias en el corto plazo, pero los fondos de pensiones están diseñados para el largo plazo. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es contrastar la información y las ganancias, la rentabilidad que ofrece Felice y Forrado contra los fondos de pensiones, pero considerando horizontes de tiempo de 20 o 30 años, lo cual obviamente que aún no es posible. Entonces, el problema es que en algunas oportunidades puede que les vaya mejor, ¿ya? Pero en otras oportunidades les va a ir peor, ¿ya? Y eso, de hecho, si uno mira los datos que están ahí, son de público conocimiento, uno puede hacer el ejercicio de las recomendaciones que yo han dado en el tiempo y de cómo le ha ido a los distintos fondos. Uno puede darse cuenta de que justamente ocurre eso, de que algunas veces les va mejor, otras veces les va peor. Entonces, de que siempre les vaya mejor, no es algo que se vea directamente en los datos, y hay varios otros economistas que han hecho estudios de este tipo, ¿ya? Lo que sí a mí me preocupa es el tema de la inestabilidad en los mercados que se puede generar producto de estas recomendaciones, porque los multifondos, el objetivo que tienen es que las personas jóvenes que pueden tomar mayores riesgos porque tienen 20, 30 años para recuperarse ante las eventualidades de una pérdida, estén en el fondo A, mientras que las personas que estén próximas a jubilar estén en el fondo E. Entonces, básicamente, el sistema está diseñado para que uno vaya migrando desde el fondo A hasta el E, pero en un periodo, digamos, de 20 o 30 años, a diferencia de lo que sucede con Felice y Forrado, que cada cierto tiempo está haciendo recomendaciones de particiones de fondo o de cambio. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que sea realmente algo que aumente la rentabilidad de los fondos para los fines que estos tienen. Y sí creo que puede generar cierta inestabilidad en los mercados cuando se hacen estos cambios de fondo, ya que es como una suerte de profecía autocumplida cuando se va desde cuando dicen ándate del fondo E al A, y si se hace caso de manera masiva, se genera una cierta endogeneidad en el sistema. Entonces, el mismo hecho de que se cambien genera variaciones en los precios que van justamente en la dirección que ellos recomiendan. Pero cuando las variables internacionales son muy importantes, esa recomendación pierde su vitalidad, y lo otro es que habría que hacer caso como al tiro. Entonces, aquellos que se rezagan 2-3 días terminan perdiendo rentabilidad en lugar de ganándola. Entonces, desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo, digamos, con ese tipo de asesoría financiera. O sea, no realmente. Prefiero asesoría financiera de que le enseña a las personas a crear sus propios portafolios y hacer el análisis por ellos mismos, y educación financiera en el fondo. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista creo que no es útil. Respecto de la pregunta sobre la triangulación de Piñera, la Superintendencia de Pensiones ha sido súper clara y ha entregado toda la información, y no hay ninguna violación respecto de, o sea, con todo lo mal que me puede caer el presidente, digamos, estoy en desacuerdo con un montón de cosas, pero no hay ninguna violación o delito respecto de ello, ¿ya? Entonces, les recomiendo leer a un colega mío que se llama Economista Flight, ¿ya? Es muy conocido en Twitter, es muy bueno además. Que hace mucho análisis de esto, en simple. y que son análisis que están correctos, o sea, no discrepo de los análisis que él hace. Y claro, Felice y Forrado, una empresa, como toda empresa, está tratando de defender, digamos, su negocio, lo cual me parece legítimo, y que ese negocio es tan importante, justamente por la falta de educación financiera que existe en Chile,
Recordemos que también Rafael Garay fue director del Departamento de Estudios de Felices y Forrado. Entonces, siempre hay que tener suspicacia al momento de analizar ese tipo de cuestiones, lo que yo le recomendaría a la gente. Muy, muy mal antecedente ese. Bueno, y con un claro mensaje a no sumarse a Felices y Forrados, o más bien, no, digamos, una no recomendación a sumarse a Felices y Forrados, perdón. Estamos dando fin al programa. Jorge, ha sido realmente un gusto poder hablar contigo, súper claro los términos, súper precisas las definiciones y súper contundente también la respuesta a las preguntas que te hacía yo y que te hacía nuestro público. Ha sido un programa de economía el día de hoy, porque la economía se robó efectivamente la contingencia la semana pasada, sumado por supuesto al proceso eleccionario que va a pasar sin pena ni gloria a la historia del país. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos vieron y recuerden, el próximo lunes vamos a estar a esta misma hora, 19 horas, en la Radio Touch para un nuevo programa de Los Libertarios. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós.